tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos. Hoy queremos compartir un tema muy importante. Ese tema es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el modo vertical. Seguramente hemos escuchado esta frase: todo lo que sube tiene que bajar. Y de eso se trata. Cuando nosotros hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en forma vertical, es aquel movimiento que se desplaza en línea recta hacia abajo o hacia arriba. Y vamos a hablar de unos principios fundamentales del mismo. El primer principio fundamental que nosotros debemos hablar acerca de lo que es la caída libre, el tiro vertical y el lanzamiento vertical es desde tiempos de Cristóbal Colón se empezó a teorizar que la Tierra era redonda, pero eso al día de hoy sabemos que no es cierto, ya que al girar la fuerza centrífuga hace que se achaten los polos y se estire el ecuador, es decir, el centro de la Tierra. Entonces se propuso que la Tierra tuviera una forma elipsoide, con un eje mayor ecuatorial de 6.378 kilómetros y un semieje menor o polar de 6.357 kilómetros. Luego, el achatamiento de los polos por medio de la rotación hace que se estire el ecuador 21 kilómetros a cada lado. El problema es que la superficie del planeta está llena de irregularidades que el elipsoide no puede tomar en cuenta, por lo que esta no siempre nos va a funcionar. Y para solucionar este problema, se tomó la idea de que la Tierra era geoide, que unía los puntos con igual gravedad y que tenía forma de pera o de corazón invertido, pero al verlo en 3 dimensiones se parece más a una papa. Por cuestiones matemáticas se calcula el planeta como un elipsoide. La gravedad es considerada como una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Esta nos mantiene con los pies sobre la Tierra y hace que caigan los objetos. Es la que nos da peso y asimismo es la responsable de los movimientos de los cuerpos en todo el universo. Hace que los planetas orbiten alrededor del Sol. Debemos entender que la gravedad está unida a la masa, y mientras más masa tenga un objeto, mayor será la fuerza de gravedad. La gravedad se encuentra en todo el universo, así que todo objeto en el universo que tiene masa tiene su propia gravedad. Aunque el científico italiano Galileo Galilei fue el primero en investigar el movimiento de los objetos, no fue hasta que Isaac Newton estudió la gravedad que fue que empezamos a comprender esta característica del universo. Newton es conocido como el padre de la física, y uno de sus muchos descubrimientos fue la ley de la gravitación universal o teoría de la gravedad. Newton descubrió que la gravedad era responsable de la caída de las cosas, ya sea una manzana, un objeto o una persona. En la Luna, al tener menos masa que la Tierra, la gravedad es menor, aproximadamente un sexto. Esto quiere decir que un astronauta que pesa 170 kilogramos con todo y su equipo puede pesar allá 30 kilogramos aproximadamente. Newton calculó la gravedad como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Se estima que la gravedad depende del punto de cercanía del centro de la Tierra. Mientras más cerca del centro están, mayor es el valor de la gravedad. Y Newton realizó el cálculo de la gravedad con un promedio en toda la Tierra de 9.81 metros sobre segundo, la cual es la medida aceptada hasta el día de hoy. Ahora que ya sabemos qué es la fuerza de gravedad, vamos a explicar cómo funciona este tipo de movimiento. Primero, es un movimiento rectilíneo, es decir, que este movimiento se va a realizar en línea recta. ¿Y
como sabemos, todos los objetos cuando caen, caen en línea recta hacia abajo. Y esto es a través de una acción que se conoce como la fuerza de gravedad. Es muy importante saber que este movimiento se va a desplazar en línea recta debido a la fuerza de gravedad y que como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, va a presentar fórmulas parecidas a las que antes hemos trabajado. En esta situación vamos a hacer algunos cambios. La aceleración que antes conocíamos ahora pasará a llamarse gravedad. Y ya conocemos el valor de la gravedad, por tanto ya no hay que calcular la aceleración. Ya la aceleración equivale a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, porque la gravedad funciona igual en todas las partes de la Tierra, como promedio. El segundo aspecto es que teníamos la distancia, o podríamos también llamarle espacio, y esta pasará a tener otro nombre, pasará a tener el nombre de altura. No puede llevar la letra A porque esta representa aceleración, entonces utilizamos altura con H para definirlo en el idioma inglés. Entonces la aceleración pasa a ser la gravedad y la distancia o el espacio pasa a convertirse en la altura y obtendremos nuevas fórmulas para poder trabajar. Bueno, en el caso de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de forma vertical, vamos a encontrar tres situaciones. La primera es cuando el objeto se deja caer sin ninguna velocidad, es decir, solamente se suelta. La segunda es cuando el objeto se lanza hacia abajo con una velocidad inicial, es decir, que nosotros lo vamos a arrojar con una determinada fuerza. El tercer caso es cuando nosotros arrojamos un objeto hacia arriba y este objeto, como sabemos, vuelve a caer. Por tanto, el movimiento se va a realizar de forma vertical, primero hacia arriba y luego hacia abajo. A estas situaciones las vamos a conocer como la caída libre, cuando se deja caer el objeto, y lanzamiento vertical, cuando le impregnamos fuerza al objeto, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Un aspecto que nosotros debemos considerar al momento de trabajar con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de forma vertical es el siguiente. El valor de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero el valor de la gravedad va a depender de hacia dónde se dirija el objeto, porque si el objeto se dirige hacia arriba, la gravedad lo que va a hacer es desacelerar el objeto. La gravedad va a funcionar como un contrapeso para que el objeto pueda ir hacia abajo. Por tanto, cada vez que el objeto suba, va a disminuir su velocidad. Mientras que si el objeto se arroja hacia abajo o se lanza hacia abajo, la gravedad irá acelerando poco a poco el objeto hasta que su velocidad aumente a un punto máximo y choque con el suelo. Así que el valor de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero en algunos casos vamos a utilizar el signo negativo y en otros casos vamos a utilizar el signo positivo. Por tanto, podemos decir que el valor de la gravedad es de más o menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si bien estos son algunos conceptos básicos para poder trabajar, seguiremos viendo más adelante acerca de algunos problemas de aplicación, acerca de lo que es la caída libre y el tiro vertical.